Existe una idea muy extendida que, cuanto más la observo, más me doy cuenta de lo limitada que es. La creencia de que manifestar se reduce a pensar positivamente, repetir frases bonitas y esperar a que la realidad cambie por sí sola, genera una frustración silenciosa que casi nadie admite. Porque, en el fondo, mucha gente hace exactamente eso y no ve ningún resultado. Lo que lo cambió todo para mí fue comprender que la manifestación no es un truco mental, sino un proceso biológico. Mi cuerpo responde a lo que siento como verdad, no a lo que digo superficialmente. Y aunque existía un conflicto entre lo que pensaba y lo que realmente llevaba dentro, mi realidad seguía reflejando esta discrepancia con una precisión casi matemática. Lo más incómodo fue darme cuenta de que desear algo nuevo manteniendo el mismo patrón interno era inútil, porque el sistema no responde al deseo, sino a la coherencia. Y la coherencia no se crea mediante un esfuerzo forzado, sino mediante una profunda alineación entre percepción, emoción y comportamiento. Sin eso, cualquier intento de manifestar algo se convierte simplemente en repetición disfrazada de cambio. Cuando me di cuenta de eso, todo empezó a reorganizarse de una forma que ya no podía ignorar. Dejé de intentar controlar el resultado y comencé a comprender el proceso. Y esta comprensión me brindó algo que antes parecía lejano, una verdadera sensación de confianza, no mental, sino corporal. Demostrar inteligencia no se trata de hacer más, sino de dejar de interferir de forma incorrecta. Y cuando se produce ese ajuste, la realidad deja de ser una lucha constante y comienza a responder de una manera que antes parecía imposible de lograr. Crecí con la idea tácita de que mi cuerpo venía con un guión preescrito, como si mi historia se hubiera escrito dentro de mí antes incluso de que me diera cuenta. Mis comportamientos parecían predecibles, mis reacciones repetitivas, y sentía constantemente que seguía algo demasiado automático como para cuestionarlo. Lo llamaba personalidad, una forma de ser, sin percatarme de que en realidad era solo un patrón que se repetía a la perfección. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Mis reacciones eran demasiado rápidas, casi como reflejos programados, y no como decisiones conscientes. Era como verme reaccionar antes incluso de pensar. Ese espacio entre el estímulo y la reacción prácticamente no existía, y empezó a incomodarme de una manera difícil de ignorar. Fue entonces cuando profundicé en el funcionamiento de la biología, pero con una pregunta diferente en mente. En lugar de aceptar que todo estaba determinado por los genes, comencé a investigar qué controlaba realmente su expresión. La respuesta no fue del todo cómoda. Las células responden al entorno, no a un destino predeterminado, y lo más impactante fue darme cuenta de que este entorno no era solo externo, sino también interno, moldeado por mis percepciones. Esta revelación cambió por completo mi perspectiva. Si mis interpretaciones del mundo generaban señales biológicas constantes, entonces mi cuerpo no era víctima de un código genético inmutable, sino un sistema inteligente que respondía en tiempo real a mi percepción de la vida. Esto me quitó la excusa, pero al mismo tiempo me devolvió algo mucho más poderoso. En ese momento, algo dentro de mí se reorganizó de forma casi irreversible. La idea de la manifestación dejó de parecer mística o distante y comenzó a tener sentido como un proceso biológico real. No se trataba de pedir ni de esperar, sino de alinear mi percepción con lo que quería experimentar. Y cuanto más comprendía esto, más claro me quedaba que tenía acceso a un nivel de creación que antes simplemente había ignorado. Antes creía que con solo pensar en positivo bastaba para cambiar cualquier realidad, como si repetir afirmaciones fuera suficiente para convencer al universo de que respondiera. En apariencia, tenía sentido, porque el pensamiento consciente era la única parte de mí que percibía con claridad. Pero había un detalle invisible, algo mucho más profundo que operaba fuera de mi campo de atención. Con el tiempo, se hizo evidente que existía un conflicto interno constante. Mentalmente, me decía a mí mismo que deseaba prosperidad, seguridad y libertad, pero en el fondo,
viejos patrones de pensamiento me decían exactamente lo contrario. Era como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo, sin comprender por qué las cosas no se desarrollaban como yo esperaba. Esta contradicción comenzó a revelar una verdad incómoda. El pensamiento consciente tiene mucho menos poder del que imaginaba. Representa solo una pequeña fracción de mi actividad mental, mientras que el subconsciente ejecuta la mayoría de mis acciones automáticamente. Y lo más interesante es que este sistema automático no responde a lo que yo quiero, sino a lo que ha sido programado repetidamente a lo largo de mi vida. Fue entonces cuando comprendí que no tiene sentido intentar manifestar algo nuevo mientras se siguen ejecutando los mismos patrones de siempre. El subconsciente no entiende de lógica ni de intención verbal. Responde a patrones, emociones y repetición. En otras palabras, por mucho que diga que quiero cambiar, si internamente sigo operando con el mismo patrón, el resultado siempre será predecible. Esta comprensión transformó por completo mi enfoque. Manifestar dejó de ser un esfuerzo mental y se convirtió en un proceso de alineación interna. Ya no se trataba de controlar los pensamientos, sino de reprogramar la base que los genera. Y cuanto más claro lo entendía, más imposible me resultaba creer que simplemente pensar en positivo fuera suficiente. Me costó más de lo que hubiera querido aceptar que gran parte de mi vida no se regía por decisiones conscientes. Había una especie de piloto automático que operaba silenciosamente, determinando mis reacciones, mis hábitos e incluso mi interpretación del mundo. Y lo más curioso es que lo llamaba mis elecciones, sin darme cuenta de que muchas de ellas ya estaban definidas antes incluso de que yo las pensara. Este sistema automático comenzó a hacerse evidente en los momentos más simples del día. Pequeñas reacciones emocionales, respuestas impulsivas, patrones que se repetían en mis relaciones e incluso en mi forma de manejar el dinero o las oportunidades. Todo parecía seguir un guión predecible, casi como si mi vida se reprodujera en bucle, con pequeñas variaciones que no alteraban el resultado final. Fue entonces cuando comprendí que el subconsciente no es solo un depósito de recuerdos, sino un sistema de ejecución. Almacena programas formados principalmente en la infancia, cuando el cerebro se encuentra en un estado de total absorción, y luego reproduce estos programas automáticamente a lo largo de la vida. Allí no hay juicio ni cuestionamiento, solo una repetición eficiente de lo aprendido. Lo más impactante fue darme cuenta de que estos programas no distinguen entre lo que quiero y lo que me han condicionado a creer. Si en algún momento asocié el esfuerzo con el sufrimiento, el dinero con las dificultades o el amor con el dolor, el subconsciente simplemente ejecuta estas asociaciones como si fueran verdades absolutas. Y mientras estos códigos no se actualicen, la realidad seguirá reflejando exactamente este patrón interno. Cuando comprendí esto, me resultó imposible ignorar el verdadero juego de la manifestación. No se trata de crear algo desde cero, sino de romper con patrones ya establecidos. Porque mientras el 95% de mi vida esté guiada por programas invisibles, cualquier intento consciente de cambio siempre estará limitado. Y ahí es precisamente donde comienza la verdadera transformación, en un nivel invisible, pero que lo define todo. En cierto punto, se hizo imposible seguir ignorando que mis resultados eran simplemente reflejos de patrones internos que se repetían con precisión. Ya no cabía culpar a las circunstancias externas, ni esperar que las cosas cambiaran por sí solas. El verdadero punto de inflexión llegó cuando acepté que si los programas se aprendían, también se podían reescribir. Y esa idea, en sí misma, ya poseía un poder enorme y silencioso. Comencé a observar mis creencias con mayor honestidad, no las que decía tener, sino las que se manifestaban en mis acciones, porque el comportamiento nunca miente. Fue incómodo darme cuenta de que muchas de mis limitaciones no provenían de la realidad, sino de viejas interpretaciones que nunca cuestioné. Eran narrativas internas repetidas tantas veces que se volvieron automáticas. La reprogramación no se produjo mediante un esfuerzo intenso, sino a través de la repetición consciente en estados más receptivos. Me di cuenta de que momentos como antes de dormir o justo después de despertar
creaban una mayor apertura en el cerebro, como si la mente fuera más flexible. Fue en este espacio donde comencé a incorporar nuevas ideas, no como afirmaciones vacías, sino como experiencias vividas, casi como ensayos internos de lo que quería vivir. Al mismo tiempo, comprendí que la emoción no es solo un detalle en este proceso, sino la señal que valida la programación. Cuando una nueva creencia va acompañada de un sentimiento real, el cuerpo comienza a reconocerla como posible. Y este reconocimiento es lo que empieza a alterar el patrón automático, reemplazando gradualmente lo que antes parecía fijo e inmutable. Este proceso no fue inmediato, pero sí lo suficientemente constante como para generar pequeños cambios que, sumados, comenzaron a alterar mi percepción de la realidad. Y cuando la percepción cambia, el comportamiento le sigue, y entonces el resultado deja de ser una sorpresa. En ese momento, manifestar ya no parecía algo lejano, parecía la consecuencia de un sistema que finalmente se estaba actualizando. En algún momento de mi camino, comprendí que no solo los pensamientos moldeaban mi experiencia, sino principalmente el estado emocional que mantenía a lo largo del tiempo. Porque los pensamientos pueden desvanecerse rápidamente, casi como nubes, pero las emociones permanecen, influyendo en el cuerpo y creando una especie de huella interna constante. Y esta huella, silenciosamente, le indicaba a mi organismo cómo responder a la vida. Comencé a comprender que emociones como el miedo, la ansiedad y la duda no eran solo sensaciones pasajeras, sino señales biológicas de protección. El cuerpo interpretaba estos estados como si estuviera bajo amenaza, entrando en modo de supervivencia. Y en este modo no hay creación, expansión ni posibilidad, solo repetición y defensa. En otras palabras, intentar manifestar algo nuevo mientras el cuerpo está en alerta es como plantar en tierra cerrada. Por otro lado, cuando accedía a estados como la gratitud, la confianza o incluso una auténtica sensación de ligereza, sucedía algo diferente. Mi cuerpo se relajaba, mi percepción se expandía y mis respuestas dejaban de ser automáticas. Era como si, en esos momentos, le indicara a mi sistema que era seguro expandirse, experimentar y crear. Y esta seguridad interior transformaba por completo la calidad de mis acciones. Fue entonces cuando comprendí que la emoción intensa no se trata de sentirse bien superficialmente, sino de enviar una señal coherente al cuerpo. Es un lenguaje biológico. Cuando mantuve ese estado durante más tiempo, mi cuerpo comenzó a responder de manera diferente, como si se estuviera reorganizando para una nueva realidad. Y esto no era algo místico, sino un proceso medible dentro de la propia biología. A partir de esta comprensión, manifestar dejó de ser un esfuerzo mental para convertirse en un ajuste del estado interno. Ya no se trataba de intentar convencer a la mente, sino de entrenar al cuerpo para que reconociera las nuevas posibilidades como seguras. Y cuanto más lograba mantener esta coherencia emocional, más evidente se hacía que la realidad externa comenzaba a seguir este nuevo patrón interno. Me llevó un tiempo darme cuenta de que el esfuerzo excesivo ocultaba un mensaje interno contradictorio. Cada vez que intentaba controlarlo todo, acelerar los procesos o garantizar resultados, había una sutil sensación de carencia. Era como si, al forzarlo, estuviera afirmando biológicamente que aún no existía y que debía ser conquistado a toda costa. Y el cuerpo responde mucho más a las sensaciones que a las intenciones. Este patrón de esfuerzo constante me sumió en un estado de tensión casi permanente. Mi mente estaba hiperactiva, buscando soluciones, analizando escenarios, intentando anticipar problemas. Pero este estado no es creativo, sino reactivo. Activa los mismos mecanismos de supervivencia que ya había identificado, lo que limitaba por completo mi capacidad para percibir nuevas oportunidades. Lo más curioso es que cuanto más lo forzaba, más se alejaba el resultado. No porque la meta fuera inalcanzable, sino porque no estaba en sintonía con el proceso. Forzar las cosas es un intento de controlar el cómo.
mientras que la manifestación ocurre cuando hay suficiente confianza para permitir que el cómo se organice por sí solo sin interferencias excesivas. Cuando comencé a reducir ese control, sucedió algo inesperado. No fue inmediato, pero gradualmente noté mayor claridad en mis decisiones, más sincronicidades y menos resistencia interna. Era como si, al abandonar el modo de lucha, finalmente accediera a un estado más inteligente, donde las respuestas surgían con mayor naturalidad. Este cambio no significó pasividad, sino un tipo de acción diferente, más alineada, menos tensa. Y fue entonces cuando comprendí que manifestar con inteligencia no se trata de hacer más, sino de interferir menos. Porque cuando el sistema interno es coherente, la vida no necesita ser forzada. Comienza a fluir de una manera que antes parecía imposible. Comencé a ver el cuerpo de una manera completamente diferente cuando me di cuenta de que no es solo un ejecutor de las órdenes de la mente. Existe una inteligencia allí, silenciosa y constante, que interpreta señales continuamente y ajusta las respuestas a una velocidad que la conciencia ni siquiera puede seguir. Y cuanto más intentaba ignorarla, más evidente se volvía que mis experiencias estaban siendo filtradas por este sistema invisible. Cada sensación, cada intuición, cada leve molestia, todo empezó a adquirir un nuevo significado. Mi cuerpo no reaccionaba al azar, leía el entorno y anticipaba las respuestas incluso antes de que yo pudiera formular un pensamiento consciente. Era como si siempre estuviera unos pasos por delante, guiando mi percepción de la realidad con extrema precisión. El problema radica en que, cuando este sistema está condicionado por patrones antiguos, continúa interpretando el presente basándose en el pasado. En otras palabras, incluso ante nuevas oportunidades, el cuerpo puede reaccionar como si reviviera experiencias pasadas, y esto explica por qué a menudo me autosaboteaba sin comprender del todo la razón. Cuando empecé a prestar atención a estas respuestas corporales, algo cambió. En lugar de luchar contra ellas, comencé a observarlas como señales. Una opresión en el pecho, tensión en los hombros, una sensación de resistencia. Todo esto indicaba que había un proceso activo que influía en mi percepción y mis decisiones. Y con solo reconocerlo, ya estaba creando un pequeño espacio para la elección. Fue en este espacio donde el movimiento comenzó a adquirir una nueva dimensión, porque ya no se trataba solo de cambiar pensamientos, sino de enseñar al cuerpo a percibir el mundo de manera diferente. Y cuando el cuerpo cambia la forma en que interpreta la realidad, también cambia la forma en que responde a ella, abriendo caminos que antes eran simplemente inaccesibles. Me llevó un tiempo darme cuenta de que no solo lo que había en mi interior influía en mis decisiones, sino también todo lo que absorbía sin filtrarlo. Conversaciones, lugares, contenido, personas, todo eso creaba un campo invisible a mi alrededor, moldeando silenciosamente mis percepciones. Creía que tomaba decisiones libres, pero muchas de ellas ya estaban cargadas de influencias externas. Comencé a notar patrones curiosos. Ciertos entornos me volvían más retraído y defensivo, mientras que otros despertaban ligereza, creatividad e incluso valentía. Y esto no era casualidad. El cuerpo capta señales constantemente, y estas señales alteran directamente mi estado interno, aunque no sea consciente de ello. Era como si el contexto me estuviera programando continuamente. Lo más impactante fue darme cuenta de que me mantenía cerca de estímulos que reforzaban precisamente los patrones que quería cambiar. Información negativa, personas atrapadas en la escasez, entornos cargados de tensión. Todo esto alimentaba el mismo ciclo interno. Y entonces lo comprendí. De nada sirve reprogramar la mente si el entorno sigue reforzando el antiguo programa. El cambio comenzó cuando empecé a ser más consciente de lo que consumía y con quién me relacionaba. No como una forma de evadir la realidad, sino como una manera de modificar mi entorno. Pequeños cambios en este entorno invisible comenzaron a tener un impacto significativo en mis pensamientos y sentimientos. Fue entonces cuando comprendí que expresarse con inteligencia también implica estrategia. No se trata solo de un trabajo interno aislado, sino de una combinación de lo que sucede en mi interior
y lo que permito que permanezca en el exterior. Y cuando estos dos aspectos se alinean, la realidad deja de parecer una lucha y comienza a responder de una manera mucho más coherente. Pasé mucho tiempo creyendo que con tener una intención clara bastaba para dirigir mi vida. En teoría, parecía lógico. Saber lo que quería debería automáticamente ponerme en el camino correcto. Pero en la práctica, algo no cuadraba. Había una sutil discrepancia entre lo que decía que quería y lo que realmente sentía en mi cuerpo. Esta desalineación comenzó a hacerse evidente en momentos de silencio. Mentalmente afirmaba seguridad, crecimiento, expansión, pero internamente había tensión, duda e incluso la expectativa de que algo saldría mal. Era como si se enviaran dos mensajes distintos al mismo tiempo, y el cuerpo una vez más respondía al más fuerte, el emocional. Fue entonces cuando comprendí que la intención sin sensación es solo una idea vaga. Para que algo sea coherente, el cuerpo necesita reconocerlo como real incluso antes de que suceda. No como una fantasía lejana, sino como una experiencia ya posible. Y esto no se crea con esfuerzo mental, sino con práctica interna, casi como ensayar una nueva forma de existir. Comencé a experimentarlo de forma más consciente. En lugar de limitarme a pensar en lo que quería, intenté sentir cómo sería vivirlo. Ajusté mi respiración, relajé mi cuerpo y permití que surgiera una sensación de confianza, aunque fuera sutil. Y en esos momentos, algo diferente sucedió. Se produjo una integración entre mente y cuerpo. Esta constancia transformó la calidad de mis acciones sin que yo tuviera que forzarlas. Las decisiones empezaron a surgir con mayor claridad, las respuestas se volvieron más naturales y la resistencia disminuyó. Fue entonces cuando se hizo evidente. Manifestar no se trata de desear intensamente, sino de alinear la intención y el sentimiento hasta que ambos cuenten la misma historia. Durante mucho tiempo, creí que la confianza se construía con esfuerzo, repetición y autocontrol. Intentaba convencerme de que todo saldría bien, como si bastara con mantener una actitud positiva el tiempo suficiente. Pero en el fondo, siempre había una tensión latente, como si intentara aferrarme a algo que se resistía a escaparse. Esta tensión me hizo comprender que la confianza no es un pensamiento, sino un estado. No surge de la insistencia mental, sino de la ausencia de conflicto interno. Cuando existe duda activa en el sistema, cualquier intento de forzar la confianza se convierte simplemente en una capa superficial que intenta ocultar algo más profundo. Y el cuerpo percibe esta inconsistencia de inmediato. Comencé a notar que, en los momentos en que me sentía realmente segura, no requería ningún esfuerzo. Era un estado más tranquilo, casi neutral, donde no había necesidad de demostrar nada ni de controlar el resultado. Existía una especie de estabilidad interior que no dependía de circunstancias externas para mantenerse. Esto me llevó a ver la confianza como una frecuencia que el cuerpo reconoce, no como una idea que la mente alberga. Cuando accedía a ese estado, mis decisiones cambiaban naturalmente. Mi postura se ajustaba, mi comunicación fluía de manera diferente. No era algo que yo hiciera, sino algo en lo que me convertía en ese momento. Y fue en este punto cuando todo empezó a tener más sentido. Porque expresar confianza no significa eliminar las dudas a la fuerza, sino reducir el ruido interno hasta que surja la coherencia. Y cuando esa coherencia se establece, la confianza deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural de la alineación interna. Llegó un punto en que me resultaba agotador seguir intentando controlar cada detalle de mi realidad. Me esforzaba constantemente porque todo funcionara, por ajustar mis pensamientos, emociones, decisiones, como si su manifestación dependiera de una vigilancia permanente. E incluso así, algo seguía pareciendo desfasado, como si siempre estuviera un paso por detrás de lo que quería experimentar. Fue durante este periodo de agotamiento cuando comenzó a producirse un cambio silencioso. Dejé de intentar arreglarlo todo constantemente y empecé, casi sin darme cuenta, a soltar el control. No como una resignación,
sino como una especie de entrega consciente. Y esta diferencia es sutil, pero transforma por completo la experiencia interna. Cuando disminuí mi necesidad de control, mi cuerpo respondió de inmediato. La tensión se redujo, mi respiración se volvió más ligera y mi percepción se expandió de una manera a la que no estaba acostumbrada. Fue como si, al dejar de forzar un resultado específico, abriera espacio para posibilidades que antes ni siquiera podía vislumbrar. Este estado de aceptación no es pasivo, es profundamente inteligente. No significa dejarlo todo al azar, sino confiar en que existe una organización superior que trasciende mi intento consciente de control. Y al entrar en este estado de fluidez, comencé a percibir sincronicidades, encuentros inesperados, caminos que se formaban con menos resistencia. Fue entonces cuando comprendí que el esfuerzo excesivo era, en realidad, una interferencia. Cuanto más intentaba imponer un resultado, más limitaba el proceso. Y cuando empecé a permitirlo, algo se reorganizó de forma más natural. La manifestación dejó de parecer un esfuerzo constante y comenzó a ocurrir como consecuencia de un estado interior más abierto. En cierto momento, se hizo imposible ignorar que los resultados que veía a mi alrededor ya no provenían de un esfuerzo directo, sino de un cambio interno que se había producido en el camino. No era algo que yo intentara forzar, era algo que simplemente empezó a reflejar en quién me había convertido, y esa diferencia cambia por completo la forma en que se desarrolla la realidad. Ya no sentía esa necesidad constante de lograr algo específico, porque había una mayor estabilidad y coherencia interna. Mis decisiones dejaron de basarse en el miedo o la necesidad de aprobación y comenzaron a surgir de un lugar más armonioso. Y cuando eso sucede, el comportamiento cambia, la energía cambia, y el resultado llega de forma natural. Lo más interesante es que lo que antes parecía lejano empezó a resultarme familiar. No como un logro extraordinario, sino como una extensión lógica de mi estado interior. Era como si la realidad simplemente se estuviera adaptando a una actualización que ya se había producido en mi interior, sin esfuerzo y sin presión. Esta comprensión me brindó una tranquilidad que desconocía, porque manifestar dejó de ser una búsqueda constante y se convirtió en un acto reflejo. Ya no sentía la necesidad de perseguir algo, sino más bien la de permitir que las cosas fluyeran mientras permanecía en sintonía con lo que tenía sentido para mí. Y al final, todo se reduce a esto. La protesta no consiste en crear algo externo, sino en mantener mi identidad el tiempo suficiente para que el mundo exterior se organice en torno a ella. Y cuando se llega a ese punto, ya no hay duda, solo queda la continuidad, diferente por dentro. Cuando este cambio se produce de forma constante, la realidad no necesita ser forzada, se reorganiza por sí sola. Y lo más curioso es que, a partir de ese momento, lo que antes parecía difícil empieza a parecer inevitable. Si hay una idea que lo resume todo, es simple e imposible de ignorar. Mi realidad siempre refleja lo que guardo en mi interior. Esta frase deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia cuando la alineación se produce de verdad.